Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. ¿Qué hacer para alimentarnos de manera consciente bien? ¿Sabía usted que existen muchas maneras de nutrir nuestro organismo y que una de ellas es consumir germinados, que es una práctica no muy reciente, sino que desde hace miles de años son una fuente de proteínas, bajos en carbohidratos, ricos en vitaminas y minerales nutritivos, son fáciles de digerir para el cuerpo humano y es una manera de obtener el mejor alimento que nos pueda brindar la naturaleza a través de una semilla. Los germinados se dan cuando un grano de cualquier cereal o leguminosa cuenta con agua, oxígeno y calor suficientes. Y allí ocurre la magia de la germinación. Hoy vamos a hablar sobre este tema con un especialista. Nos atiende Beatriz Salina Botero Mejía. Ella es profesional de Administración Ambiental y los Recursos Naturales y una especialista en germinados y alimentación consciente. Ella estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, oyentes, un cordial saludo y muchas personas a la hora de plantearse si colocar o no un huerto urbano en la casa o en algún elemento común, en la unidad, en un estudio, pues se encuentra con un problema a veces insuperable y es el tema del espacio, la falta de un lugar adecuado, no solo por tamaño, sino también por falta de buenas condiciones atmosféricas, el sol, la temperatura, la humedad, pues que hacen que se termine casi que abortando la misión de querer tener un huerto en casa. Y los huertos verticales suelen ser una solución intermedia apta para muchos balcones, ventanales pequeños o estrechos, pero sin duda hay una alternativa que cualquiera que tenga el espacio, no importa qué condiciones de luz tenga, pues puede desarrollar si quiere en su casa, y son los germinados ecológicos. De estos vamos a hablar hoy en este programa, porque seguramente todos hemos puesto en práctica esta sencilla fórmula para obtener alimentos sanos y extremadamente nutritivos. Yo creo que uno puede ir a la niñez y recordar esa técnica del algodón mojado con un frijol y sin saberlo, pues esta técnica de hace muchos años que nos enseñaron en el colegio, pues hoy la podemos aplicar para empezar con este tema de los germinados en nuestra casa. Me regresó usted a la niñez, Marian, con el algodón mojado y el granito de frijol y observar ante nuestros ojos de niños esa magia del despertar de la semilla. Qué maravillosa práctica, ojalá se siga haciendo para ser conscientes de la naturaleza viva. Saludamos a nuestra invitada, ella está en el departamento de Antioquia, Colombia, cerca de Medellín. Beatriz Salina, bienvenida a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos y Marian. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Beatriz, ¿practicó usted esto del algodoncito mojado y la semilla siendo niña? Sí, claro que sí, Marian nos llevó a esa época. ¿Quién no hizo esa tarea? En los colegios siempre nos colocaban a practicar eso. Y lo que vamos a hablar hoy es hasta más sencillo todavía. Hablemos de usted, Beatriz Salina. ¿Cómo se conecta con este tema de la naturaleza con tanto amor, con tanta pasión?
en su niñez, quién le enseñó a amar la naturaleza, porque siempre nos gusta a nuestros invitados preguntarles un poquitico de esa parte, de esa etapa tan importante en la vida. Claro que sí, Carlos, pero te cuento algo. Mi conexión con la naturaleza y con los germinados se dio ya cuando estaba adulta. Inclusive fue hace más o menos unos 30 años que llegó Amparo Ramírez a Colombia y se empezó a hablar de los germinados, de la importancia de la limpieza del colon para la salud y a explicar y a enseñar cómo se hacían. Y a mí me inquietó eso y yo aprendí. Y a raíz de eso me di cuenta de lo maravilloso que eran los germinados y, como decías al principio, milenios de años llevan, o sea, 3.000 años antes de Jesús los chinos ya hacían la raíz china y otros germinados que utilizaban como medicina y como preparados tanto cosméticos como medicinales. Y inclusive en la época de Jesús se habló y se encontró en los registros del Evangelio de los Esenios. En el libro 4 aparece texto donde Jesús habla acerca de la clorofila del trigo germinado y ese es el germinado líder de todos los germinados. Beatriz, en estos textos, como usted lo acaba de explicar, de hace muchísimos años, pues ya esta era una práctica que se realizaba. ¿Será que llegó un momento donde la dejamos de lado? ¿Cómo se conecta usted a detalle con este tema de los germinados y empieza a ver que le gusta y existe alguna diferencia entre un germinado común y un germinado ecológico? Porque la idea es mantener o más bien obtener un alimento sano y extremadamente nutritivo. Claro que sí, Mariana. Esa pregunta es súper importante porque es bueno que los oyentes sepan que hay una diferencia entre el germinado que se usa, por ejemplo, para agricultura. Generalmente se puede germinar y sembrar como se utiliza generalmente en las huertas. En este caso es diferente porque los germinados los podemos hacer en casa, no necesitamos una huerta, no necesitamos un apartamento grande, puede ser un apartamento pequeño, los hacemos en frascos, en bandejitas pequeñas y tenemos alimento entre 2 y 10 días. O sea, una huerta normal obtiene alimentos al mes, a los 2, a los 3 meses, pero con los germinados vamos a obtener alimento, que es una de las gran ventajas entre los 2 y los 10 días. Entonces eso definitivamente es maravilloso. Beatriz, entremos en práctica, porque usted ya nos ha motivado. Dice que en frascos o bandejitas pequeñas se puede obtener alimento en 2 y 10 días. Hablemos de esa magia que podemos practicar en casa, haciendo nuestro huerto de germinados. Claro que sí, y te cuento que esa magia no solo tiene que ver con el alimento, sino también con la medicina, porque los germinados son una potente medicina, elevan el sistema inmune, ayudan en tantas dificultades hoy en día. Hay muchas personas que están sufriendo a nivel de la parte de la salud. Prácticamente podríamos decir que toda la humanidad de alguna forma nos aqueja algo y eso tiene que ver con alimento que no es nutritivo y desconexión de la naturaleza. Entonces, hacer los germinados es un proceso muy sencillo. Se trata de tomar la semilla, siempre debe ser una semilla orgánica. Eso sí es muy importante con los germinados, porque como los germinados son plántulas muy pequeñitas, si esa semilla tuviera químicos, esos químicos están ahí muy, muy potentes, entonces intoxican a la persona. Definitivamente tiene que ser semilla orgánica o puede ser también semilla sin tratar. ¿Qué es una semilla sin tratar? Es una semilla que el campesino a la planta le pudo haber agregado químicos, pero una vez que el campesino tomó la semilla, una vez que el campesino cosechó esa semilla, ya no le adicionó químicos, porque están adicionándole químicos a todas las semillas una vez que las cosechan para efectos de distribución, de guardar y proteger de plagas y de animales. Entonces, es muy importante que esa semilla no tenga esos químicos. Reconocemos, por ejemplo,
las semillas que venden en grandes supermercados y en agros, esas son semillas que están cubiertas con esos químicos y generalmente se reconoce porque, por ejemplo, la semilla de alfalfa es una semilla como cafecita clara, pero si la compras con químicos la vas a ver de color azul o de color rojo. Ese es el químico que le adicionan. Entonces, cuando vamos a comprar una semilla, debemos pedir que sea semilla orgánica o que no tenga ese tratamiento después de cosechar. Entonces, hay algo que es sencillo y podemos iniciar con semillas que forman parte del alimento diario, del alimento normal. Por ejemplo, conseguimos lentejas, que conseguimos garbanzo. Y esas semillas lo único que debemos hacer es, por ejemplo, remojarlas más o menos unas 2 o 3 horas. Hablemos de la semilla de la lenteja, unas 2 o 3 horas, y luego del remojo le destilamos todo el agua. Hay personas que lo hacen de varias maneras. Hay muchas formas y metodologías para germinar. A mí personalmente me gusta mucho la de los frascos. Germinar en frasco me parece maravilloso. El frasco debe ser de vidrio para que sea higiénico. Y al frasco, ¿qué le colocamos? Una vez que la semilla está dentro y ya está remojada, ¿cómo vamos a retirar esa agua? Entonces debe de tener un tul amarradito con un caucho, de modo que al inclinarle el frasco a unos 70 grados para que el agua destile, ya pueda salir toda el agua y no salga la semilla. Y dejamos así el frasco inclinado para que la semilla se vaya secando. Entonces la semilla va entrando en un proceso de que se alimenta de agua y tiene procesos del día que no se alimenta de agua. ¿Por qué? Porque una vez que ya le botamos el agua de remojo, le vamos a hacer un enjuague en la mañana y un enjuague en la noche, por ejemplo. Y vamos a ver que al segundo día, más o menos, hay veces al primer día, al segundo día, máximo al tercer día, ya podemos ver un brote. Cuando ya vemos ese brote, está lista para comer. Lista para comer, digo, es lista. O sea, no necesitamos llevarla al fuego, que cocinarla, no lo podemos comer así, tal y cual. Y cuando probamos, por ejemplo, la lenteja, igualito, sabe igualito la lenteja. Y cualquier persona pensaría, no, eso debe estar súper duro. No, eso no está duro, eso está crudo simplemente, pero está delicioso, es muy rico. ¿Cómo nos vamos a comer entonces ese grano germinado? Lo podemos agregar a una sopa servida. Ojo con esto, una sopa servida. No necesitamos y no debemos agregar el germinado a la olla donde se cocina y donde se calienta, no, porque no llevan fuego. Entonces, simplemente se lleva a una sopa servida, se agrega a una ensalada, se agrega a cualquier alimento, a una pasta, a un arroz. O sea, hay muchas maneras de consumir los germinados. Amemos la vida a partir de una sana alimentación. Espacio, suelo, agua y sol. Lo necesario para una buena agricultura urbana. Proyecto Amor. Beatriz, y además es que los germinados tienen una parte fundamental y es su valor, porque mantienen todas esas propiedades nutritivas, organolépticas intactas. Los germinados se puede decir que son entonces como un manantial de clorofila, enzimas, vitaminas y sobre todo muy indicado en cualquier tipo de alimentación. Hoy en día yo creo que del 100% de las personas que uno conoce, el 90%, muchas veces uno las ha escuchado y allí me incluyo con la típica frase, es que yo soy de estómago delicado. Cuando uno tiene esas temporadas que todo le cae mal, justo estos germinados pues son muy adecuados para esos estómagos delicados. Cuéntenos de esta parte. Claro que sí, Marian. Mira, ahí hago yo una invitación bien especial. Escuchemos el cuerpo, porque eso no nos lo han enseñado. Que sabemos que algo nos cae mal y no nos han enseñado. No, si te cayó mal, escucha tu cuerpo y mira a ver qué es lo que está pasando, qué estás consumiendo.
Entonces, sabemos que el 80 o el 90% del alimento es industrial. Hay muchísimo alimento que no es natural, no es acorde a la, digamos, a la naturaleza humana. Eso hace que el cuerpo, aunque ha sido muy resistente y el cuerpo tiene mucha tolerancia, llega un momento en que ya empieza a cantar y a decirnos, no, 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 y no lo demuestra. ¿Por qué? Que porque me cayó mal, que porque me inflamó el colon, que porque me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿qué ocurre con los germinados? Los germinados son un alimento que es predigerido. ¿Qué significa que es predigerido? Significa que cuando llevamos germinados a nuestro cuerpo, el cuerpo no tiene que hacer ese proceso de digestión, sino que ya está listo. El cuerpo llega inmediatamente, apenas recibe los germinados, empieza a hacer el proceso de distribución de vitaminas, minerales, oligoelementos, todo lo que tiene que ver con lo que requiere verdaderamente el cuerpo. Los germinados son potentes a nivel nutricional. Es la riqueza más grande que tienen los germinados. Cualquier ensalada que se come a nivel de normal que hemos comido siempre, que lechuga, que zanahoria, eso tiene nutrientes, por supuesto, tiene vitaminas, pero no tiene los nutrientes ni la vitamina que tiene un germinado. ¿Por qué? Porque el germinado, al ser una plántula tan pequeñita, resulta que está potencializado sus nutrientes entre un 100 y un 1000%. Entonces, es mucha la potencia que tienen los germinados. Esto viene a representar más o menos 2 veces o 10 veces el valor nutricional. Si tú comes, por ejemplo, un brócoli, el brócoli puede tener, digamos, cualquier nutrición. Digamos que tiene 50 gramos de vitamina E, por decir cualquier cosa. Cuando tú comes el germinado brócoli, no tiene 50, tiene 500 gramos de vitamina E. Entonces estamos comiendo algo que es sumamente potente. Y miremos, por ejemplo, el trigo germinado, que es excepcional. A mí lo que es la clorofila del trigo me maravilla cada día más por el poder nutricional y el poder medicinal que tiene tan grande. Y a nivel nutricional tiene proteínas, tiene antioxidantes, contiene el espectro completo de las vitaminas. Estamos hablando de vitamina C, de vitamina K, las vitaminas B, contiene vitamina folato. Entonces, definitivamente es hermosa la cantidad de vitaminas que tiene para nuestro organismo. Esa sola clorofila contiene 90 minerales y muchísimos, por supuesto, oligoelementos y enzimas. Entonces, cuando estamos comiendo eso, se lo podemos recomendar a un niño que no está bien nutrido, a un adulto mayor que está, por ejemplo, desnutrido, y para todos nosotros, porque la nutrición hoy en día está muy, muy, muy baja a nivel general de la población, porque los alimentos no están bien, digamos, a nivel de nutrición, están demasiados cargados de químicos, demasiadas cosas. El cuerpo tiene que hacer mucho trabajo a nivel de la parte de la sanación y tratar de mover cosas a nivel interno que hay que no es posible moverlas. Entonces, todo ese trabajo y no hay posibilidad de que haya una buena nutrición por lo mismo, porque ya la parte del aparato digestivo, por ejemplo, no tiene un trabajo al 100%, porque hay una cantidad de información que está llegando que no es la acorde, no permite que el cuerpo pueda hacer su trabajo. Todas estas vitaminas, minerales, enzimas, oligoelementos que tienen los germinados, llegan al cuerpo, inmediatamente se siente como eso. Ahí sí no se siente lo que tú decías de que, ay, me cayó mal. No, las personas comen, hay algo que es común. Cuando las personas se alimentan con germinados, lo común es decir, me cayó súper bien, no me siento ni llena ni con hambre. Y ahí debemos llegar, porque tenemos como esa cultura de que tenemos que comer hasta sentirnos atosigados, que tengamos demasiada hambre, y así no es el comportamiento del cuerpo. Hipócrates, el considerado padre de la medicina,
decía, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Y realmente en buena hora, Beatriz Salina, has iniciado toda una campaña, no solamente nacional, internacional, para hablar de germinados, para contagiar, para motivar a muchas personas en diferentes países para que en casa, de una manera sencilla, con semillas orgánicas, con semillas sin tratar, pues se haga este brote para comer en frascos, en bandejitas pequeñas, estos potentes alimentos nutritivos y que también son medicina, alfalfa, lentejas, garbanzo. Y estaba leyendo unos estudios muy interesantes. Por ejemplo, un primer estudio habla sobre el sulforafane, un compuesto natural derivado del brócoli, germen de brócoli, que fue examinado en un estudio clínico por su habilidad de inhibir la célula madre del cáncer de seno y su mecanismo potencial. En otro estudio, investigadores de los departamentos de Química Agrícola y Bromatología y de Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid han publicado en revistas un artículo que demuestra cómo el consumo de germinados de judía aumenta los niveles plasmáticos de melatonina en sangre, llevándose a alcanzar concentraciones comparables a las obtenidas tras la ingesta de suplementos dietéticos de melanina sintética. Comúnmente, la melatonina se ha relacionado con una mejora de la calidad del sueño. En este sentido, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ha aprobado su uso con los siguientes argumentos: aliviar los síntomas del jet lag y reducir el tiempo de espera necesario para dormirse. ¡Qué maravilla estas comprobaciones, Beatriz Salina! Lo que significa la potencialidad de los germinados. Claro que sí, es maravilloso. Lo que acabas de comentarnos es especial y en realidad muestra claramente la importancia de consumir todos los días germinados. Y mira que en la época de Hipócrates, donde él hablaba de que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, ya actualmente a nivel de investigaciones se está retomando no como esa frase, sino que ya se está hablando de lo que es alimentos funcionales, o sea, alimentos medicinales. Ya hoy en día se le da esa frase. Como la medicina inició con ese postulado de Hipócrates, y de todas formas sabemos que la medicina ya se volvió netamente química y sintética, realizada en laboratorio. Entonces ya hoy en día se está retomando ese postulado, pero se está retomando desde, digamos, desde la importancia que tienen los alimentos como medicina y se les llama alimentos funcionales. Cuando se habla de un alimento funcional, es un alimento que tiene propiedades medicinales. Entonces, lo que nos hablaste ahorita del brócoli, que tiene esos elementos que ayudan a prevenir y a curar el cáncer. No estamos hablando tanto del brócoli adulto, porque esa investigación se hizo fue con brócoli germinado. Entonces debemos germinar el brócoli, conseguir la semilla orgánica, germinar el brócoli y consumirlo en las ensaladas, agregándolo a las comidas, a los sándwiches, a las hamburguesas, se puede agregar a todos los alimentos. Esto me parece maravilloso lo que hoy nos está compartiendo Beatriz, Alina, Carlos Alberto y oyentes, porque también es abrir un poquito la mirada hacia una alimentación funcional, pero también hacia la medicina funcional, es entender, y me llamaba mucho la atención lo que Beatriz mencionaba hace un rato. Pensamos que comemos solamente cuando nos estamos muriendo de hambre, casi que sintiendo gastritis o llenándonos hasta el máximo, y la idea es comer de tal forma que usted no quede a reventar ni tampoco con hambre, sino encontrar ese punto de equilibrio. ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio en la alimentación, Beatriz, antes de irnos a una breve pausa? Claro que sí. Ese punto de equilibrio, ¿sabes quién nos lo da? Nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo nos indica dónde está ese punto de equilibrio. Escuchemos el cuerpo. Entonces, si yo estoy comiendo y ya me siento saciada, ya estoy bien, no necesito seguir comiendo. Entonces,
para no desperdiciar comida, vamos llevando la cantidad de alimento. Es mejor servir poca cantidad y servir un poco más si requerimos más, pero no servir demasiado. Entonces vamos comiendo y vamos viendo cómo el cuerpo nos va diciendo. Otra cosa que es importante es que culturalmente, pues por supuesto tenemos unas horas, es válido que es importante a nivel del reloj biológico conservar como esas horas, pero hay momentos que nuestro cuerpo no quiere la comida. Es como decir, bueno, ya está listo el almuerzo, pero yo no tengo hambre. Entonces, demos una esperita de media hora, demos una esperita para que no comamos sin hambre, sino que sea nuestro cuerpo ya el que nos diga ya es hora de comer. Así de esta manera vamos poco a poco creando esa disciplina y el cuerpo mismo va también integrando eso. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio y hablando de un tema interesantísimo, los germinados. Ya regresamos. Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar. Por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental, nuestro planeta debemos cuidar, es un mensaje todo velar. ¿Qué es el Proyecto Amor? Consiste en reconectar al ser humano con la naturaleza partiendo de la siembra de alimentos limpios en nuestros hogares, totalmente saludables, donde el principal ingrediente es el amor y el cuidado. Por afanes nos olvidamos de sembrar. Los tips de Proyecto Amor se estarán posteando en Facebook. Recuerden que en Facebook aparecemos como Nuestro Oxígeno, programa radial y Nuestro Oxígeno oficial. Porque sembrar es la regla número 1 que Dios ha creado. Proyecto Amor. Una campaña todelar, Nuestro Oxígeno, Gaia y caliradio.fm. Nuestro oxígeno por Todelar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Continuamos con Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y hoy hablando de la magia, la potencia de las semillas que germinan y que podemos consumir. Semillas orgánicas, semillas sin tratar, que usted, amable oyente, puede en un frasco, en una bandeja pequeña, germinar en casa. Hoy estamos conectados con Beatriz Salina Botero Mejía. Ella es especialista en germinados y en alimentación consciente. Beatriz Salina, cuando hablamos de alimentos verdes, siempre se nos habla de alimentos potentes, nutritivos, pero que por cultura poco consumimos. Le damos prioridad a otros alimentos. ¿Cuáles son los alimentos verdes? ¿Qué importancia tienen para el cuerpo? Que el cuerpo reciba, que se nutra con ellos. Claro que sí, Carlos, son alimentos muy, muy importantes porque el cuerpo requiere ese tipo de alimentos. El cuerpo requiere que entren e ingresen alimentos que sean verdes. Hoy en día se está hablando mucho de lo que son los zumos verdes y todo este tipo de alimentos. Generalmente alimentos verdes serían, por ejemplo, cilantro, espinaca, perejil. Todos esos son alimentos verdes que podemos incluir en nuestros alimentos. Pero hay dos cosas que son importantes. Procurar que esos alimentos sean vivos, que no sean cocidos, porque todo lo que se lleva al fuego pierde muchísimas propiedades. Eso lo sabemos también. Y si hablamos de germinados, sería mayor la potencia, porque miren que es distinto una planta adulta a nivel nutricional
a una planta que es bebé. Ya lo habíamos hablado de que las plantas bebés y que son germinados están potencializados entre un 100 y un 1000%. De modo que si nosotros germinamos una semilla que nos va a dar, por ejemplo, una hierba como la del trigo, como la de la cebada, esas son hierbas que al ser germinadas y ser bebés se les puede extraer la clorofila. Y esa clorofila tiene la misma estructura molecular que tiene la sangre, que tiene la hemoglobina. Es exactamente la misma, o sea, la diferencia que hay es muy poca. Cuando uno mira esas dos estructuras son muy similares. ¿Qué diferencia tienen? En realidad, el núcleo de la sangre sabemos que es hierro y el núcleo de la clorofila es magnesio. Esa es la única diferencia, pero como estructura molecular son iguales. Y si miramos, por ejemplo, la clorofila del trigo no tiene hierro en su núcleo, pero es excelente para la anemia. Para casos de anemia es excelente y para muchísimos casos más. La clorofila del trigo germinado contiene muchísimo oxígeno que al igual que la sangre que tiene oxígeno va y recorre todo el cuerpo y tiene también esa ventaja de que hace el recorrido completo. Entonces es una medicina que llega verdaderamente donde necesita llegar. Está guiado por un elemental. Sabemos que todas las plantas tienen elementales y esos elementales hacen ese trabajo. El elemental, por ejemplo, de la clorofila de trigo germinado es un elemental muy potente, muy sanador, así como todas las plantas medicinales tienen sus elementales y tienen su poder medicinal. Entonces hablamos de que los germinados como medicina pues son líderes porque son alimento vivo y están potencializados sus nutrientes. Súper interesante esto que usted nos está compartiendo, Beatriz, Alina, y es que uno diría entonces que la clave de todo radica en la semilla, que tiene esa estructura básica del germen o embrión y una reserva nutritiva que lo va a alimentar para que se convierta en la futura planta, y pues todo esto recubierto de una envoltura protectora que es la cáscara. Y esta reserva nutritiva pues consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas, sales minerales, pero definitivamente necesitamos educación primero en la manera de alimentarnos. Lo que usted decía en la introducción del programa me parecía muy bueno y es aprender a escuchar el cuerpo. Muchas veces por el afán nos dedicamos a la comida chatarra, a la hamburguesa, al domicilio, y esto definitivamente acarrea consecuencias en un futuro. Claro que sí, muchísimas consecuencias. Eso va pasando factura. Hay cuerpos que son un poquito más fuertes y tienen más tolerancia. Eso tiene que ver también como con la genética. Entonces, cuando un cuerpo tiene mucha tolerancia, cree que puede comer y comer y comer y comer lo que quiere y no le pasa nada. Ah, no, a mí no me da esto. Ah, no, a mí no me da, no, a mí eso no se me inflama el colon, a mí no, o sea, no sienten nada, pero el cuerpo está recibiendo un alimento que va saturando poco a poco. Entonces, la invitación es a que no dejemos que se sature el cuerpo, no dejemos que el cuerpo llegue a un problema a nivel de salud, porque llega un momento en que, como les decía, va pasando factura. Entonces, es importante que tratemos, primero, hay que reconocer, lo más importante es reconocer cuál es nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana, nos lo dijo perfectamente Carl Sagan, nosotros somos polvo de estrellas, o sea, nuestra naturaleza y en los componentes que tenemos en nuestro cuerpo son los mismos componentes que existen en la naturaleza, en los planetas, en el universo. Cuando comemos un alimento empaquetado, encontramos una información que está elaborada en una industria, que está elaborada en una empresa, y esa información es sintética y no es natural, entonces llega al cuerpo y poco a poco va generando como una congestión y llega un momento en que ya se puede presentar la enfermedad, que es cuando ya el cuerpo está diciendo, wow, ya no más. También es importante reconocer que no se trata solamente de la alimentación, porque hay una variable muy importante en este momento
que ya se está reconociendo y ya se está aceptando, que tiene que ver con las emociones y la no gestión de las emociones. Entonces, es importante tratar estas dos cositas que tiene que ver. Vamos a producir bastantes germinados en casa, investigar si es posible que los oyentes tengan, digamos, acceso al link, si se puede colocar con este audio acceso al link, donde se puede encontrar toda la información de los germinados de una manera bien compendiada, de una manera bien completa. Regálenos la dirección suya, digamos, donde los amables oyentes pueden lograr conectarse con la práctica para lograr la cultura de cultivar en casa. Definitivamente aquí con Marian, con los integrantes del programa Nuestro Oxígeno, hacemos toda una campaña que llama Proyecto Amor, en la que no debemos perder la cultura de cultivar en casa. Y esto de los germinados es maravilloso. Es una práctica sencilla, es una práctica que se puede realizar en lo personal o que se puede realizar familiarmente o comunitariamente. O sea, definitivamente se vuelve algo maravilloso y hay toda una comunidad que está compartiendo semillas orgánicas, semillas limpias, semillas que son dignas de consumir así una vez germine. Exacto, es súper importante. Mejor dicho, es lindo el nombre que le tienen al programa. El programa se llama Oxígeno y Oxígeno es Vida. Nosotros podemos estar sin comida un tiempo, unos días, podemos estar sin agua varios días, pero no podemos estar sin oxígeno. El oxígeno es muy importante y los germinados tienen gran potencial de oxígeno que nos lo proporciona para cuando los consumimos, lo proporciona para nuestro cuerpo. Entonces es muy importante. A través de esa red que ustedes tienen, se puede compartir la red para que las personas y los oyentes puedan obtener toda la información, porque este programa va a dejar mucha inquietud en las personas, muchos deseos de hacer cambios, porque ya la gente, esto es cuestión de educación y de ir aprendiendo. Hay muchas personas que no sabían de pronto que eran los germinados y ya con este programa ya las personas saben que sí, que existen los germinados, que se puede hacer en la casa, que lo podemos hacer en un apartamento pequeñito, que no necesitamos mucho espacio, que simplemente necesitamos es una semilla orgánica y esas semillas orgánicas nos van a proveer un alimento entre 2 y 10 días. Lo único que necesitamos en realidad ya, si tenemos todas esas condiciones, es conocer los procesos. Y los procesos de germinación son procesos muy, muy sencillos, pero son procesos que requieren atención y cuidado, porque como son plantas bebés, requieren la atención que requiere un bebé. Entonces, es importante que los oyentes puedan tener como esa posibilidad de compartir esa información, que se les comparta, para que puedan empezar a producir sus germinados en sus casas. Eres lo que comes. Los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser. ¿Y usted sabe qué está comiendo? Beatriz, para todas las personas que quieran acceder a esta información, usted nos va a compartir el link y nos lo pueden pedir al 316-830-6307. 316-830-6307. Nos pueden escribir al WhatsApp y allí les vamos a compartir la información que hoy nos comparte Beatriz y por supuesto queda el enlace también en el podcast. Le quiero consultar para muchas personas que de pronto se están preguntando en este punto, el tema de los germinados, que son un alimento vivo, ¿es apto para todas las edades y situaciones? Exacto, es perfecto. Cuando una mamá está en embarazo, cuando una mujer tiene a su bebé, si ella se alimenta con germinados, por supuesto el bebé empieza a consumir germinados. Una vez que el bebé nace, generalmente ya se ha probado que las leches de vaca, cuando la mamá no puede lactar, son leches muy pesadas. La leche de la mamá es la ideal, pero se dan casos que por alguna razón la mamá no puede lactar. Se puede germinar, por ejemplo, la semilla de almendras, se puede germinar la semilla de ajonjolí y podemos hacer leches vegetales. Esas leches vegetales tienen más proteína que la misma leche materna.
Las personas se asustan y se preocupan, no, que porque la proteína, no. Imagínense que la leche materna no tiene sino 2.5, 3% de proteína. Eso es todo lo que tiene la leche materna. Y los granos pueden tener muchísima más proteína, por supuesto. Entonces, a un bebé se le puede dar esa lechita de una semilla germinada. Cuando se empieza y el bebé ya va creciendo y ya se le empieza a dar compotas, se puede hacer compotas de fruta, por ejemplo, con un germinado de alfalfa y se hace a nivel de compota y el bebé ya puede empezar a consumir eso. Alto nivel nutricional está recibiendo ese bebé. De ahí en adelante, el ser humano puede consumir los germinados en cualquier época, en cualquier momento, mayormente cuando la persona está adulto mayor, que va requiriendo también muchísimos nutrientes, se va encontrando que hay mucha deficiencia nutricional, entonces los germinados también es un aporte maravilloso a nivel nutricional. Mayores aportes a nivel nutricional. Definitivamente lo que estaríamos haciendo es casi que una red de salud con este tema de los germinados. Beatriz, Alina, rápidamente, ¿cuáles son esos germinados con los que podemos empezar hoy? El brócoli, por ejemplo, se puede, la cebolla. Cuéntenos un poquito de una alimentación básica, ¿cómo podemos iniciarla hoy con el tema de los germinados? Hoy mismo la podríamos iniciar con lentejas y la podríamos iniciar con garbanzos, la podríamos iniciar con arveja, puede ser seca o puede ser arveja fresca. Y si la queremos iniciar con brócoli, que es una de las semillas importantes, al igual que la alfalfa y al igual que el trigo, ya nos debemos de poner en la tarea de conseguir la semilla orgánica, porque esas son semillas que normalmente no conseguimos fácil. Y no quiere decir que la lenteja y el garbanzo y la arveja que tenemos en nuestras casas es orgánica. No, no es orgánica, pero no tiene tanto químico y es una semilla que no está tratada después de que se cosecha. Al menos eso creemos, que no tiene mucho tratamiento. Porque con los alimentos hoy en día ya se está haciendo como mucha cosa que no desconocemos, pero sí se podría iniciar con eso. Iniciemos con lentejas, iniciemos con garbanzo, con arveja y empecemos a germinarlo. ¿Cómo llevar nuestro cultivo de germinados, digamos, con toda la higiene y con todo el cuidado para que sean alimentos sanos para nuestra mesa? Hablemos un poquitico de este proceso que usted conoce muy bien y que nos puede indicar, porque sé que hoy mismo, muchas personas se van a motivar a comenzar a cultivar germinados. Claro que sí, importantísima esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando compramos lechuga, pepino y todo ese tipo de alimentos de huerta, debemos hacerle una desinfección, pero con los germinados no necesitamos hacer esa desinfección. ¿Por qué? Porque los estamos creciendo en nuestra casa. ¿Qué agua utilizamos en nuestra casa? Utilizamos agua potable. Y cuando usamos tierra para sembrar, por ejemplo, usamos una tierra que sea, por ejemplo, humus o tierra orgánica y la compramos en viveros. Y esas son tierras que ya están limpias, que no tienen problemas de desinfección como lo que tendrían, por ejemplo, el suelo directamente cuando se cultiva en suelo, que eso está expuesto a muchísimas bacterias, a muchísimos problemas a nivel del alimento, que no debe estar, no se debe ingerir inmediatamente, sino que debe pasar por desinfección. Entonces, los germinados tienen esa gran ventaja de que el agua es potable. Yo diría que lo que podríamos hacer con los germinados cuando utilizamos el agua de la casa es servir el agua de la llave y dejarla de un día para otro para que se volatilice ese cloro, para que salga el cloro. Entonces ya los germinados se van a portar mucho mejor, aunque hay veces no tenemos tiempo o no pudimos hacer eso, entonces usamos el agua de la llave, no es problema. Y con el agua de la llave vamos a obtener un germinado y un proceso, y con tierra limpia vamos a obtener un germinado excelente que no necesitamos desinfectar. Lo único que, por supuesto, que nuestras manos estén limpias, que le demos una lavadita a la semilla antes de ponerla a remojar.
y ya no es mucho, digamos, no hay requerimientos fuertes, es muy sencillo germinar. Generalmente las semillas que conseguimos que son orgánicas o las semillas que conseguimos de alimento normal son semillas que ya vienen muy limpias y ya lo que hay que hacer de lavado es echarles agüita nomás y ya. Definitivamente los germinados son fuentes de proteínas muy importantes, Marian. Tienen la capacidad desintoxicante. Todas las plantas en su proceso de germinación, que es cuando nacen y comienza el proceso de transformación, poseen un gran poder regenerativo y revitalizante único para mantener y recuperar la salud, depurando el organismo. Es una maravilla, Marian, definitivamente los alimentos germinados, y qué lindo poderlo observar en ese proceso del despertar de la semilla en casa y luego compartirla y degustarla en familia. Así es, Carlos Alberto, y la explicación de Beatriz Alina Botero Mejía pues ha estado fenomenal hoy para empezar a conocer un poquito más de este mundo de los germinados y también de entender, aprender a escuchar nuestro cuerpo, saber que no necesariamente todo lo que entre a nuestra boca nos está alimentando, sino empezar a crear una conciencia acerca de lo más importante, nuestra salud. A Beatriz Alina Botero Mejía le agradecemos y a nuestros oyentes les recordamos las redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp, donde vamos a tener la información que Alina nos comparta al 316-830-6307 y las canciones que escuchan en este programa del grupo musical Pa' Vivir Contento las pueden volver a escuchar en YouTube. Escriben Grupo Musical Pa' Vivir Contento y recuerden que se hacen lanzamientos mensuales, así que para que estén atentos, no olviden suscribirse. Nuestro planeta nos habla a través del lenguaje que se manifiesta en el entorno, y lo mismo pasa con nuestro organismo. Nuestro organismo también a veces nos protesta cuando lo estamos saturando con alimentos que no son nutritivos, que solamente nos llenan, pero que realmente no causan ningún beneficio. Por el contrario, saturan. Beatriz Alina nos habla de la alimentación consciente, tan importante, tan necesaria para mantener el equilibrio. Beatriz Alina, quisiera conocer sus redes sociales o algún teléfono con el cual se puedan comunicar con usted los amables oyentes. Sí, por supuesto. Mi teléfono es 320-244-1631. Estoy en Facebook. Me encuentran con el nombre completo, Beatriz Alina Botero Mejía, y dentro de Facebook tengo también una página que se llama Los Germinados como Alimento y Medicina Natural. Ese es un grupo donde también las personas ingresan y ahí obtienen, de ahí pueden descargar el libro que escribí hace unos años y que he ido, digamos, editando y haciéndole como algunos cambios. Ya está en la 6ª edición. Y también en el grupo de Telegram, yo diría que es el más importante. Yo les voy a enviar a ustedes en el número que han compartido para los oyentes, les voy a enviar el link de Telegram para que sea compartido y de esta manera las personas puedan ingresar y obtener toda la información de los germinados, tanto a nivel de videos de grabación que se hizo de un curso como de material en PDF. Beatriz, el primer grupo que se creó fue en WhatsApp, más de 340 personas interesadas en los germinados, en las cuales me incluyeron a mí, les agradezco, y ahí me quedé y he seguido recibiendo información, pero sé que luego abrieron uno mucho más grande en Telegram, que es el que vamos a compartir con los amables oyentes que estén interesados. Marian les va a repetir el número telefónico, vamos a repetir el de Alina, es el
320-244-1631 y el de nuestro oxígeno es 316-830-6307. Alina, muchísimas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. Felicitaciones por este gran trabajo de los germinados como alimento y como medicina natural. Muchísimas gracias, Carlos y Marian, y a todos los oyentes por acompañarnos. Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Hipócrates, el padre de la medicina, nos dijo y nos recordó hace cientos de años, y sigue vigente esa invitación, que tu alimento sano sea tu medicina, que tu medicina sea siempre tu alimento sano. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.